Quiero que abra conmigo el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Lo voy a comenzar a leer. El título de este mensaje es este: no dejes de adorar a Dios. No dejes de adorar a Dios. Cuando yo era chico, ¿quién era? Por lo menos que yo cuando era chico me acordaba quién más lo cantaba, era el papá de nuestro hermano Gabriel. Sí, el pastor Víctor Bianco era el que cantaba esa canción. Y a mí me estremecía, era chiquito y me estremecía esa canción. Y una vez la escuché en Brasil y me estremeció más, porque ya no era la canción "Vine a adorar a Dios", decían "Vamos a adorar a Dios". Vamos a adorar a Dios. Era hermoso. Porque en un momento esa canción decía, Él vino. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. ¿En qué? En un nuevo corazón. Y esa es la razón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Hermosa, ¿o no? Qué linda canción. Y yo no me voy a emocionar, pero laté a esta canción y en momentos muy difíciles de mi vida es como que siempre me viene y la recuerdo. No sé si a usted le pasa con algunas canciones de adoración. Y cuando leí este pasaje y cuando armé esta predicación con esta palabra, era como que me venía esto, es como que lo veía el profeta Daniel cantar esta canción, ¿no? Yo no sé cómo en ese tiempo él oraba y adoraba, pero quiero que juntos podamos entender y comprender esto tan tremendo que tiene que ver con la oración y la adoración. Dice así Daniel capítulo 6, se lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Usted lo puede revisar aquí atrás. No encienda su celular, ¿lo tiene en el bolsillo? Bien, vamos. Dice así: le pareció bien a Darío, al emperador, nombrar a 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores, los sátrapas, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y dijeron: que viva siempre, para siempre, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto a los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija durante los próximos 30 días que sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocada. El rey Darío expidió el decreto y lo expuso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie, según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel,
que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad, ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó forma de salvarlo. Pero aquellos hombres que fueron a ver al rey lo presionaron. Recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces las órdenes y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? ¡Que viva el rey por siempre!, contestó Daniel. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó sacarlo del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto a sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones, lenguas de la tierra: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinos de Darío y de Ciro el persa. Y todos decimos: wow, qué historia. Es una de las historias más contadas de la Biblia, más hermosa. Pero no quiero caer en lugares comunes sobre esto. Quiero que entendamos y comprendamos algo muy profundo que tiene que ver con la relación con Dios, con nuestra relación con Dios. Este imperio, el imperio persa, fue uno de los tres imperios más grandes que tuvo la tierra. Primero fue este imperio, luego después que Alejandro Magno lo hizo caer a este imperio, vino el imperio romano, y después vino el imperio de los mongoles, que fue el más grande que hubo sobre la tierra. Pero que para que usted se sitúe en la historia, lo importante que era un edicto real, lo importante que era en ese momento la vida de Daniel para ese imperio. Y yo quiero hablarles de algo que atraviesa nuestras vidas, que atraviesa nuestras batallas y que atraviesa también todas las crisis que tengamos que pasar. Y es justamente esto, la adoración. Lo importante que somos nosotros delante de Dios, lo importante que es adorar a Dios en medio de todos los problemas. Lo hemos dicho, lo hemos cantado, lo hemos recitado tantas veces, pero los salmos de David nos han enseñado eso. No importa el momento, no importa el tiempo, no importa si estemos contentos, si estamos mal, no importa si estemos atravesando una gran crisis o si estamos atravesando simplemente un momento de jolgorio, de fiesta, de regocijo. Pero nunca, nunca, nunca dejes de adorar a tu Dios. Y adorar no es solamente cantar canciones. La adoración es una postura interna firme, humilde y valiente, que hace que cuando tengamos que afrontar diferentes complicaciones en esta vida, sigamos diciendo: no voy a dejar de adorar a Dios. Aunque la higuera no dé más fruto, aunque en el campo se nos
se nos mueran los animales, aunque todo parezca que está desierto, yo me seguiré gozando, yo me seguiré alegrando en el Dios de mi salvación. Por eso, la historia de Daniel capítulo 6 no es una historia de leones, es una historia de adoración. Casi siempre lo que más nos llama la atención son los leones, ¿no? ¿O no? Pero eso no es lo que realmente es importante. Acá lo importante es el corazón de Daniel. Es como él se paraba en adoración aún frente al lugar donde él estaba, donde él se movía. Hagan el decreto que quieran, hagan las leyes que quieran, se levanten los gobiernos que quieran. Nunca dejaremos de adorar a nuestro Dios. Nunca dejaremos de adorar a nuestro Dios. Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestro país, hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra provincia y hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra ciudad. ¿Ustedes se acuerdan años atrás donde veníamos a orar aquí y prácticamente llorar por la muerte que se vivía alrededor nuestro? Pero nunca hemos dejado de adorar y de levantar el nombre poderoso de nuestro Señor. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferente y eso es lo que a nosotros nos hace fuerte. Por eso nosotros tenemos que cultivar una verdadera fe, una fe que no negocia la adoración. Hermanos, comienza este capítulo diciendo que Daniel tenía un espíritu superior. Daniel se lo vio muy diferente al resto. Había algo en él totalmente diferente. No lo podían bajar de ninguna manera. No lo podían acusar, no lo podían hacer tantas cosas. No podían, no lograban. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba en otro lugar. Porque los ambientes no permeaban el corazón de Daniel, sino que el espíritu de Daniel influía en todos los ambientes. Él no era un hombre perfecto. Él era una persona íntegra, él tenía un corazón íntegro. Él no negoció su identidad para encajar en el lugar donde estaba. Él siempre se determinó, desde el capítulo 1 de Daniel usted va a ver que ya en el capítulo 1 lo toman a él como un rehén, como un exiliado, como alguien cautivo, lo llevan al palacio del rey. Capítulo 2 ya lo buscan para matarlo. O sea, Daniel siempre tuvo la guillotina sobre su cuello. Daniel siempre entendió que pase lo que pase, a él le iban a cortar la cabeza, a él lo iban a querer dañar. Pero así todo, Dios lo hizo permanecer fiel durante los diferentes imperios que pasaron. ¿Por qué? Porque su corazón era diferente. Y como bien decía Raúl, pasen los gobiernos que pasen las situaciones que pasen, nosotros seguiremos adorando a Dios con nuestra casa, con nuestros hijos, por nuestras generaciones. Por eso, como no pudieron encontrarle ninguna falta, fueron a acusarlo por su propia fe. Como lo que él estaba haciendo parecía algo demasiado bueno, dijeron, ¿cómo podemos tomar algo malo si el tipo hace todo bien? La fe. Vamos por la fe. Vamos a arrancarle algo que le pueda doler. ¿Qué cosa? Su fe. Mira, esto es tremendo. Esto es tremendo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá, sin lugar a duda, persecución. La persecución siempre estará. ¿Contra quién? ¿Contra nosotros? No, contra lo que nosotros portamos. Contra la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Usted y yo somos una dinamita para este mundo. Me seréis testigo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa palabra, ustedes me serán testigos. Esa palabra, cuando venga el Espíritu Santo, esa palabra significa que usted y yo somos bombas de tiempo en el lugar donde estamos, porque de buenas a primeras comienza a cambiar todo alrededor y la gente que estaba perdida, la gente que estaba muriendo, comienza a ser restaurada, no por nosotros, sino por Cristo. Y Cristo está en nosotros, y estemos donde estemos, adoramos al Dios vivo. Cuando nosotros decidimos vivir para Cristo, tarde o temprano las tinieblas van a reaccionar. Cuando usted y yo seamos determinantes en querer hacer algo diferente, en querer realmente dejar algo para esta generación, en levantar las ruinas, en construir con el escombro de muchas generaciones, como le pasó a Nehemías, el enemigo se va a levantar. Claro que sí. Cuando vos quieras plantearte con tu matrimonio, cuando vos quieras restaurar tu matrimonio, la oscuridad van a venir. Cuando vos quieras rescatar a tus hijos, claro que el infierno se va a levantar. ¿Por qué? Porque estás construyendo, porque estás levantando, porque estás dejando a toda una sociedad con el mensaje más vivo y más importante que pueden tener, que es el mensaje de Cristo Jesús.
La persecución no es señal de derrota, todo lo contrario. La persecución es señal de fidelidad. Si no te persiguen, tenés que pensar qué estás haciendo. Ahora, si te persiguen, estás en el camino correcto. Porque no te están persiguiendo a vos. Están pegándole a aquel que te está cubriendo, a aquel que está sobre vos, a aquel que está cuidándote. Y lo único que vos necesitas es adorar, es abrir tus puertas, abrir tus ventanas hacia Jerusalén. ¿Qué significa esto? Estar pendiente de que Jesús viene, estar pendiente de que Jesús regresa, estar pendiente de que nuestra vida no termina aquí, nuestra vida es eterna en Él, y entender que vamos a adorarle pase lo que pase. No vamos a negociar la adoración es para Él, la adoración es para papá. Hay momentos que el sistema lo que quiere hacer es que dejemos de adorar. Dice que la historia nos cuenta que los gobernadores manipularon al rey para sacar un decreto que prohibía justamente adorar. Mire qué tremendo esto. ¿Hasta dónde puede el enemigo llegar? ¿Hasta dónde el enemigo quiere ir? Hasta esto. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe qué? Por eso el enemigo se levanta contra los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí o no? Los niños cuando juegan están adorando a Dios. Los niños cuando están en el lugar con su inocencia, donde estén, hay una conexión, Dios está con ellos. Ellos le pertenecen a Dios. Y por eso el enemigo quiere de alguna manera destruir a esa generación. Lo primero que quieren hacer es que no haya adoración, porque la adoración te lleva y te liga a una relación con Él. Y por eso tenemos tantas distracciones ahora, que no nos dejan ese espacio para adorar. Los sistemas van a querer siempre acallar la adoración. ¿Con qué? Presiones sociales, educación que va en contra de nuestros valores, las burlas. Estamos siempre sometidos a burlas, agendas que son contrarias a nuestra fe, y decretos culturales que dicen, che, cállense, enciérrense si quieren, pero no lo hagan públicamente. Una de las peleas más grandes que tuve en esta última convención reformadora en Santa Fe fue que de alguna manera querían encerrar la fe y que digan, bueno, háblenlo, aceptemos que las personas puedan vivir su religión, pero de manera privada. No, le digo, ¿cómo de manera privada? Esto no es un tema privado, esto es un tema público. Nosotros no podemos negar a nuestro Dios en el lugar que estemos. Hoy ver a una persona que abraza la religión del Islam, que alguna hora del día, nosotros no estamos acostumbrados a verlos, pero usted va a cualquier otro país y en cualquier horario agarra a una persona que esté trabajando en cualquier lugar que esté trabajando, llega un determinado horario, yo lo vi esto en Estados Unidos y me quedé pasmado, porque esa persona agarró una alfombrita que llevaba, la extendió sobre el suelo y se puso a adorar mirando hacia la Meca. No importa el momento, estábamos en el medio de la plaza y lo hizo en el medio de la plaza, estábamos en la vereda y lo hizo, y salió de su negocio donde estaba trabajando y lo hizo en la vereda. Gente que no puede negar su fe. ¿Y nosotros? ¿Y por casa? El versículo 10 de este capítulo 6 dice que Daniel, cuando se enteró de este decreto que se había firmado, no se escondió. Se fue a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar y comenzó a adorar. Hermanos, él no armó un escándalo político, no salió a protestar, tampoco filmó un video indignado por esto. Él siguió haciendo lo que él siempre hacía. Como quien dice, no la careteó. No lo hizo porque en ese momento atentaron contra su fe y ahí sí se acordó de salir a la calle a predicar. No. Él siempre lo hizo.
Y nosotros tenemos que aprender de eso. Si hay quienes no pueden manifestar su fe hacia afuera, uno los entiende porque no han podido manifestar su fe hacia adentro. No es para acusarlo, no es para condenarlo. Es para que entendamos y comprendamos lo que nosotros en la intimidad no podemos cultivar, no podemos fomentar. Difícilmente lo podamos hacer hacia afuera. Daniel simplemente se puso a adorar. Así de simple. En algún momento a Pedro lo acusaron, a la iglesia primitiva lo acusaron, y a Pedro en un momento de esa condena que querían caer sobre ellos, le dije, miren, ustedes hagan lo que quieran. Hechos capítulo 5, versículo 29. Para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estaba diciendo, vamos a desconocer las leyes. Le puso un límite. Nosotros vamos a abrazar todas las leyes que no atenten contra nuestra fe y contra la predicación del Evangelio, porque lo que hemos recibido no lo podemos contener, no nos pertenece a nosotros, es de Dios y nosotros lo estamos dando. No vamos a desobedecerlos a ustedes porque sí, no los vamos a despreciar y le vamos a decir, su ley es del diablo. No, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y si Dios quiere que avancemos y sigamos predicando el Evangelio, lo seguiremos haciendo, aunque nos metan presos, aunque nos metan en la cárcel, aunque nos quieran hacer lo que nos quieran seguir persiguiendo, lo vamos a hacer. Y la historia demuestra, y la historia nos muestra todo el tiempo de que quienes siguen a Dios y permanecen hasta el fin, hermanos, sus finales y su vida es completamente diferente. Por eso usted tiene que comenzar a cultivar una fe como la de Daniel. Usted tiene que empezar a cultivar una adoración como la de Daniel. Comencemos a entender y a comprender lo importante que es la adoración para nuestras vidas. Jesús dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, ¿sí o no? Jesús no dijo, cuando ores, hacelo en medio de todo. No. Primero arrancá por casa. Primero arrancá en lo más íntimo. Primero arrancá en la intimidad. Daniel, esto que Jesús dijo siglos antes ya lo hacía. Hermanos, nuestra adoración no depende, vuelvo a repetir, del momento político, ni de las leyes, ni de los decretos. Nuestra adoración depende de nuestra decisión. Quiero decirles algo con todo el corazón. Nosotros somos lo que adoramos. Usted y yo somos lo que adoramos. Y claro, la adversidad revela a quien verdaderamente nosotros adoramos. Cuando Daniel siguió adorando, claro, lo denunciaron, lo acusaron por lo único, capaz que lo único bueno que hacía, no sabemos, pero lo denunciaron, no encontraron nada malo, vamos a acusarlo por su fe. El rey lo amaba, pero quedó atrapado en su propio sistema. Nosotros tenemos que entender eso, que los sistemas pueden atraparnos. Nosotros vamos a influir en los sistemas, pero los mismos sistemas pueden atraparnos. Pero no importa, tranquilo, Dios es el que está de nuestro lado. Todo lo que pase, todo lo que hagamos, todo lo que ocurra, es para que Dios se glorifique, no por nosotros, es para que Dios se glorifique. Usted y yo seguiremos adorando. Hermano, a veces en la vida iba a ocurrir esto. La gente muchas veces va a querer ayudarte, pero no puede. Los sistemas querrán darte justicia, pero la justicia de los hombres fracasa. La justicia fracasa. Me he encontrado con un montón de gente diciéndome, pastor, yo quiero pedirle a Dios que se haga justicia. Mirá, o es la justicia de Él o es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres siempre será imperfecta. La justicia de los hombres siempre tendrá límite, pero la justicia divina es la que no va a sostener. Por eso es importante que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, y Daniel es arrojado al foso de leones. Pero lo más fuerte no es que Daniel lo tiraron al foso. Lo más tremendo es la declaración que logra hacer ese rey que tanto lo amaba a Daniel. ¿Qué dice el rey? Daniel, que tu Dios, a quien sirve fielmente, que Él te salve, que Él te rescate. La palabra del rey fue determinante. La palabra del rey fue determinante. Daniel, yo sé que no te lo mereces, pero lamentablemente el sistema me ató, tuve que firmar un decreto. Pero tengo que decirte algo. Ese Dios al cual vos servís, no tengo duda que te puede salvar.
Y es ahí donde nosotros tenemos que lograr. Por eso los fosos de los leones están preparados para este tiempo. No por nosotros. Es por aquellos que nos están mirando. Es por aquellos que nos están observando. Es por aquellos que están a nuestro alrededor. Observando y mirando cómo vamos a reaccionar frente a esos desafíos. Hermano, hasta los impíos reconocían la fidelidad de Daniel hacia Dios. Cuando yo le digo, cuando la gente pueda reconocer que somos verdaderos cristianos. Por eso Pablo decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo que Daniel nunca perdió, es la paz interior. Daniel tenía paz, aún entrando a un foso de leones, lleno de leones. Miren, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si morimos, morimos. Es ganancia. Pase lo que pase, caminamos hacia la meta, hacia el objetivo. Pero si hay algo que nunca vamos a dejar, es de adorar a Dios. Nunca dejes de adorar a tu Dios. Dios que responde a los que no dejan de adorar. Dios responde a nuestra adoración. Dios responde a nuestra adoración. Dios responde a nuestra adoración. Mientras el rey no pudo dormir, Daniel dormía entre leones. Mira qué loco, ¿no? El rey en el palacio dice que no pudo dormir. Daniel entre los leones, tranquilito, pasó la noche. ¿Cómo se lo...? Yo recuerdo tenía una Biblia muy grande en casa. Una Biblia, creo que todavía la tenemos, la conservamos. Una Biblia grande así, con ilustraciones, dibujos muy lindas. De principio del siglo XX. Y siempre me acuerdo y tengo, porque en ese tiempo no había pantallas, teníamos dibujos, no va para memorizar. Dibujos. Y recuerdo esa foto de Daniel adorando a Dios y alrededor leones. Fuerte, ¿no? Creo que la Biblia Dios habla hoy también tiene unos dibujos parecidos en ese momento. Daniel adorando en medio de leones. Hermano, vuelvo a repetir, no voy a caer en la fácil, ¿no? De esto. Hay algunos que dicen, bueno, los leones no se lo comieron a Daniel porque no tenía olor a carne. ¡Asa! Es la paz interior que Daniel tenía. Yo no sé qué olor tenía Daniel, si usaba o no usaba perfume, no lo sé. Pero la adoración de Daniel lo llevó a tener paz interior y no volverse loco por estas situaciones. Yo creo que a lo que más le molesta a la gente, de usted, de mí y de todos los que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, yo no sé si lo que más le molesta a ellos es a veces cómo hablamos, cómo nos dirigimos, que no decimos malas palabras o que no tomamos ciertas cuestiones o no hacemos ciertas cosas. Yo creo que lo que más le molesta a la gente, y lo he descubierto, es la paz que usted y yo podemos portar. La gente dice, no puede estar tranquilo esta persona. Yo quiero que se enoje, yo quiero que reaccione, pero ¿qué vamos a reaccionar? Leones habrán alrededor nuestro siempre. Pero nosotros vamos a estar confiados. Seguiremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para ir terminando, ¿ustedes se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron Pablo y Silas? ¿Y qué hicieron? Adoraron. Qué tremendo. A la medianoche cantaban himnos, dice que tembló el lugar. ¡Wow! Qué lindo eso, qué lindo momento. Por eso, en la Galería de la Fe, en el libro de Hebreos, habla de eso, ¿no? Habla de esta situación. Cerraron bocas de leones. Quiero decirle algo, Dios seguirá cerrando bocas de leones. Dios seguirá cerrando bocas de leones. En medio de este tiempo, usted y yo vamos a seguir predicando el Evangelio y vamos a seguir adorando a Dios donde sea y donde Dios nos lleve. Nunca negociaremos la adoración, nunca negociaremos lo más lindo que tenemos, que es vivir en paz con Dios, levantar nuestras manos. Cuando veas que todo alrededor parece que se está cayendo todo, yo levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué tremendo! Hermanos,
¿Sabes lo que aprendemos de esto? Que la adoración no evita atravesar problemas, pero sí lo que hace la adoración, transforma esos momentos difíciles en momentos con Dios. La adoración fiel produce testimonio público. Cuando Daniel salió vivo, la gloria no fue para Daniel. ¿La gloria para quién fue? Para Dios. Nadie salió diciendo, che, qué bien Daniel, qué grande Daniel, qué buen tipo Daniel. Miren, Daniel se transformó en un adiestrador de leones. Qué gran adiestrador de leones que fue Daniel. No dijeron eso. Todo el mundo rescató lo mismo. Che, no, era imposible que de ahí abajo. Era imposible que los leones no se lo coman. Acá hay un Dios. Wow, hay un Dios. Quien hizo esto no es un hombre. Quien hizo esto no fue Daniel. Quien hizo esto no fue Alfredo. Quien hizo esto no fue Santiago. Quien hizo esto fue Dios. Fue Dios. El rey cambió el decreto de que lo adoren a él. Cambió el decreto porque de ahora en más, señores, todos adoremos al Dios de Daniel. Qué tremendo. Ese decreto, vamos a adorar al rey. ¿Sabe qué significa? Vamos a adorar al Estado. El Dios Estado. ¿Qué hizo el rey? Dijeron, che, muchachos, esto no es así. No es para mí la gloria es para Dios. Adoremos todos al Dios de Daniel. Wow. Un decreto anti-oración terminó en un decreto de adoración. Momentos difíciles que tengamos que atravesar serán transformados en un momento donde la gloria seguirá siendo para Dios. Adoremos, adoremos. No dejes de adorar, aún en los momentos más difíciles. No dejes de adorar, porque lo que te viene en contra mañana será la plataforma para que toda la gente vea que tu Dios es el Dios que responde. Tu Dios es el Dios que cierra la boca de leones. Tu Dios es el Dios que abre el mar en dos. Tu Dios es aquel que te levanta, te fortalece, te envía y hace milagros. Y seguirá haciendo milagros. Daniel prosperó, siguió prosperando, siguió siendo promovido, porque en él se encontró algo que Dios sigue buscando en nosotros: fidelidad. Fidelidad. Adorar es un acto que te lleva a ser un hombre y una persona fiel a Dios. Jesús dijo, ¿en lo poco fuiste fiel? ¿En lo poco fuiste fiel? Yo te quiero invitar en este día a que no dejemos de adorar. A que no dejemos de adorar. Pase lo que pase. Levantaremos nuestros ojos. Había un himno cuando era chico. Uy, qué viejo que estoy. Me recuerdo cosas cuando era chico. Pero decía, no temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, a tu Redentor verás. Y sabe que siempre pasa eso. Nosotros no miramos hacia abajo para llorar ni para lamentarnos. Nosotros miramos hacia arriba porque nuestro socorro viene de Él. Si estás atravesando un momento difícil, si estás atravesando un momento complicado, si estás atravesando un momento de persecución, o si entendés que entras en un proceso de estas características, quiero invitarte en esta mañana a que levantes tus ojos, mires al cielo y sigas adorando, sigas alabando a Dios en medio de la tempestad, en medio de las tormentas. Anoche fui a predicar a Santa Fe, a un congreso, una confraternidad de jóvenes, y me vine manejando solito, fui y vine solo, y cuando venía, una tormenta eléctrica hermosa, caían los rayos de un lado y del otro. Y yo que hacía dentro del auto solo, y adoraba a Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y yo me sentía como en un barco en el mar, en vez de estar en una camioneta en la ruta. Pero sentía como que estamos en un barco en medio del mar. Pero quien estaba al lado, yo no iba solo en lo físico, pero quien estaba conmigo son los ángeles de Jehová. Es el Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios en cada momento de tu vida, adora a Dios. Cuando te sientas mal, adora a Dios. Cuando te sientas con ataques hacia tus emociones, hacia tu vida, adora a Dios. Levanta tu voz, levanta tu mirada al cielo, levanta tu espíritu hacia arriba y decir, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro
socorro viene de Dios. Él me va a abrazar, Él me va a sostener, Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Su palabra es fiel. Él es fiel, yo seguiré siendo fiel para con Él. Ponete de pie en esta mañana. Quiero que juntos podamos orar a Dios y, cómo no, terminar adorando a Dios.